Hola amigos, Dios les bendiga, bienvenidos a este canal de Inspiración de Dios. Bueno, hace unos días subí un video sobre la depresión y hablé de algunos personajes bíblicos que pasaron por esto y también te di unos tips o unas recomendaciones para ayudar a alguien que esté pasando por este problema. Si de pronto no has visto el video, por acá te voy a dejar el enlace para que vayas a verlo. Bueno, hoy quiero darte unos textos bíblicos que sé que van a ser de mucho aliento, de mucha ayuda si tú estás pasando por un momento de estos o conoces a alguien que lo esté pasando. Pero antes de empezar con estos textos bíblicos, quiero que si no te has suscrito al canal te suscribas y actives allí la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un nuevo video te llegue la notificación y no te pierdas de ningún contenido. Bueno, como ya lo dije en el video anterior, los síntomas de la depresión son muchos. Puedes sentir una soledad muy profunda, puedes sentir que no le importas a nadie, puedes sentirte que no eres útil para la sociedad o que tal vez has hecho algo que es imperdonable y tal vez que nada ni nadie puede solucionarlo. Pero con estos textos bíblicos que te traigo hoy quiero traerte un mensaje de fortaleza, de ayuda, de consolación y decirte que no estás solo, que Dios está contigo en todo momento. ¿Alguna vez te has sentido solo y crees que Dios no te escucha? Salmos 31:22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Salmos 34:17. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí en estos textos nos queda más que claro que Dios sí nos escucha, que Él siempre está allí y si le pedimos y le clamamos a Él para que nos ayude, Él siempre estará allí librándonos de toda tribulación, de toda angustia, de toda tristeza que estemos pasando. ¿Sientes una tristeza profunda que no crees poder soportar? Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Siente que llevas cargando mucho tiempo con el peso del pecado y crees que no hay solución para ello? Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el peso que estás llevando ahora sobre tus hombros, Él ya pagó por ellos allí en la cruz del Calvario. Solo debemos soltar esa carga que llevamos, como decía el primer texto, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Salmos 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios con estos versículos te habla que no desfallezcas, que tome ánimo tu corazón, que recuerdes que Él ya pagó por todos aquellos pecados que tú estás hoy queriendo llevar, que todo ese peso que tú estás llevando sobre tus hombros se lo dejes a Él, que descanses en su presencia. Que aunque estés pasando por aflicciones o cualquier atribulación, Él siempre estará allí escuchándonos. Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre tiene su oído presto al clamor de sus hijos. Y hay algo muy importante que tú debes hacer si quieres dejar de sufrir de esta depresión, si quieres dejar de sentir todas aquellas cosas que estás sintiendo, si quieres descansar y si quieres sentir nuevamente ese poder consolador que está allí con nosotros ayudándonos cada día. Y esa solución es buscar de Dios. No hay nada, absolutamente nada, ningún síntoma de la depresión que Dios no pueda quitar. Si estás triste, si estás frustrado, si estás pasando por un momento de soledad, de prueba, Él será tu amigo, Él será tu consolador, Él será tu fuerza, Él será ese bastón allí en el momento que sientas ya caer. Por último, quiero recordarte algo que dijo David. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34:4.
Así como Él, Dios lo libró de tantas cosas por las que pasó, así Dios también podrá llegar a tu vida y restaurarla por completo. Todos esos vacíos que hay en tu vida, todas esas cosas que sientes que están sucediendo en tu vida pero que no te llenan, que no te sacian, todas esas cosas cambiarán cuando llegue Jesús a tu vida y si permites que Él entre en tu corazón. Bueno amigos, espero que les haya gustado estos textos bíblicos y esta pequeña reflexión. Espero que si tú eres el que está pasando por estos momentos de crisis, de dificultad, que no eches en vaso roto todas estas palabras. Por último, no olvides compartir este video con algún amigo para ser de bendición a otros. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.